que yo hice del arado de madera al ordenador, Memorias, pues para iniciarlo pensé que no había otra forma mejor que hacer un poema sobre mi nombre, porque me han preguntado muchas veces de dónde proviene ese nombre. Y entonces puse un poema para iniciarlo, Agripino es mi nombre, y otro para concluirlo, Brevedad de la vida. Y en este de inicio, sobre mi nombre, dice así: gracias, mi Señor, porque me has llamado, y gracias también porque me has sufrido. Gracias porque tu mano me has tendido, y gracias, Señor, porque me has amado. Gracias, Señor, por cuanto me has dado, gracias también por cuanto me has querido. Gracias, Señor, ya que no me he perdido en cuantos peligros me he encontrado. Gracias, mi Señor, porque gracia ha sido, a más de haberme nacido hombre, nacerme al revés, pero nacido. Nacido al revés soy, sin que me asombre, pues por gracia vuestra así fui concebido. Agripino soy, que este es mi nombre. Yo nací o me nacieron en el pueblo de Salazar de Amaya, de la provincia de Burgos, y ahí es donde hice yo mis primeros años, hasta los 13 años en que ingresé ya después en los terciarios capuchinos en Pamplona. Mis padres eran Florencio González García y mi madre, pues Máxima Alcalde Martín. Eran jóvenes, digamos, pues labradores. Él era una persona muy seria, era muy razonable, era una persona, digamos, también muy honrada. De hecho, él fue muchos años juez de paz del pueblo, hasta que al final pues ya él no se sintió con fuerzas y renunció a esto. Pero siempre fue tenido como una persona silenciosa, meditativa, muy reflexiva, y siempre también con ese carácter sobre todo de sencillez y de amor hacia la familia, hacia el pueblo, hacia los hijos. Ella, digamos, era más habladora que mi padre, y en buena parte mi padre era muy prudente, mi madre en cambio más bien era más abierta, y realmente ella siempre llevaba un poco la idea general, pero normalmente se llevaba muy bien en el pueblo, con la gente, con las vecinas y demás, y yo siempre vi en ella, pues sobre todo, ese amor hacia los hijos. No hacía falta quitarse el bocado de la boca para darlo a los hijos, lo hacía, y para el esposo también. Y realmente, pues toda su vida, digamos, hasta la muerte, fue en ese sentido. Una verdadera ama de casa, una verdadera madre, dentro de las dificultades que tenía en aquel entonces, que no eran pocas. Estos primeros años yo los tengo pues muy interesantes, porque de los padres yo aprendí muchas cosas en la práctica. La honradez, digamos, el trabajo, la constancia, la sencillez, la pobreza dentro de lo que cabe, que después me han ayudado mucho, sobre todo para mi vida como religioso franciscano o terciario capuchino. Yo siempre lo he dicho un poco que nací de carambola, porque realmente los primeros que nacieron fueron mis dos otros hermanos y otra hermana. Entonces la gente decía, ya tiene todo para la vejez, tiene la chica que les atienda y los dos para trabajar. Pero ¿qué ocurrió? Que por una intoxicación de setas murió la chica, que tenía 6 años, y era una maravilla, según dice mi madre, la acompañaba en el rosario. Y entonces, digamos, un poco por carambola, proyectaron un tercer hijo, que fui yo. Pero, naturalmente, ellos, pensando en la vejez, pues habría que tener una chica que les atendiese. Y entonces, últimamente, ya bastante tarde, pues nace la otra hermana, que las dos se llamaban de nombre Amparo. Y esa fue la idea que yo tengo, de que yo nací un poco por carambola y como un suplemento, digamos, de presupuesto. La escuela era una escuela, digamos, pequeñita, para los pocos que éramos, ¿verdad? Y era de chicos y chicas. También pillaba allí junto a casa mía,
y realmente en la escuela yo siempre acudía a ella, y a veces tenía yo también que aguardar, o teníamos que aguardar un poco para que las gallinas pusiesen los huevos para que yo almorzase las sopas de leche con un huevo, que mi madre siempre quiso que tenía que ir bien preparado a la escuela, y bien elegante y bien hermoso. Y entonces eso nunca lo dejó de parte. Tenía que ir bien alimentado, porque hay que hacer las cosas bien, me decía desde el principio. Y había días, por ejemplo, que me pasaba todo el día en el campo, sobre todo cuando iba ya cerca de la Peña Amaya, y entonces era un lugar, digamos, de silencio, de meditación, para entretener, y realmente yo disfrutaba de aquella soledad, de aquel silencio. Esto me ayudó mucho, seguramente me ayudó mucho ese sentido de silencio, soledad, reflexión, meditación. Mis padres realmente se esforzaron sobre todo para que fuésemos religiosos, y estaban empeñados siempre en que yo ingresase también en los Padres Paules, donde estaba mi hermano, concretamente en Tardajos. Pero no sé por qué razón se intercambiaron, se entrecruzaron los cables, y yo dije que con mi hermano no iba. Y entonces al día siguiente que mi hermano marcha, mi madre me lleva a Herrera para entrevistarme con otros chicos que estaban estudiando con los terciarios capuchinos en Pamplona. Y entonces yo escribí una carta personal al padre Antonio Costa, me respondió al día siguiente, y el 18 de abril del año 55 llegaba yo a Pamplona. Digamos que es como una segunda florada. Son cosas que recuerda uno con entusiasmo, porque ese convento de San Antonio de Pamplona fue donde nos hemos formado gran cantidad de religiosos. Era muy amable y muy querido, era muy sencillo, y sobre todo en invierno era delicioso estar allí, concretamente cuando nevaba. Pues era delicioso pasar el recreo en la sala de estudio y divertirnos allí como bien podía. Por otra parte, los padres siempre tuvieron un gran interés en que estuviéramos bien y contentos. Después de tantos años en Pamplona, me enviaron a Godella, Valencia. En estos años de Godella, que fueron cuatro y medio noviciado, 5, pues fueron también muy interesantes, sobre todo porque en este tiempo tuvimos tiempo suficiente para leer, para formarnos en el Seminario San José de Godella. Después de Godella pasé a Serra, en Albacete, y luego de allí a Illín, y con el tiempo pasé a Sevilla para hacer la teología. Y entonces llegamos a ser allí cerca de 90, porque venían bastantes de Colombia a estudiar la teología. Allí ya la estudié con eso de Colombia. Y también estaban la filosofía. Y entre todos formábamos con profesores y demás encargados cerca de 90 los que estábamos allí en el seminario de dos hermanas de San Hermenegildo. Bueno, cuando se elige nuevamente, digamos, se elige el nuevo Consejo General, entonces pensaron, dice, para ir a Roma, que vaya uno de cada provincia, de la de San José de Colombia, de la del Sagrado Corazón de España, y de Italia, concretamente de San Francisco, y la nuestra de Luis Amigó. Yo siempre tuve un gran interés por Roma. Si a algún sitio me hubiera gustado ir, es a Roma. Y entonces pues lo recibí con suma alegría, o sea, sin más. Bien, yo no me ordené en Roma, sino allí solamente de diácono y de subdiácono, para ordenarme aquí en España con la venida de mi hermano. Entonces aquí en España ya mi hermano había concertado con el obispo de Palencia, que no sé si era Atanasio o Anastasio, y él me ordenó ahí en su capilla particular. Asistió el Consejo General en pleno, porque entonces todavía residía en Madrid, y también nuestros familiares.
En el Angelicum yo pasé los 3 mejores años de mi vida, sobre todo como estudiantes. Éramos muy unidos, profesores y alumnos. Allí estudié yo los 3 últimos cursos de teología y sobre todo pues creo que fue una convivencia fraterna muy buena. Los profesores eran todos muy amables y muy accesibles a mí. Yo la tesis, para concluir, digamos, la licenciatura en teología, pues la hice un poco sobre San Pablo o proceso a la nueva ley, donde ahondé sobre las cartas de San Pablo a los romanos y también de San Pablo a los gálatas. Y realmente ahí concluí mis estudios teológicos. Después pasé ya concretamente a España. No se puede pedir más. Gocé, digamos, hasta el extremo. Esa fue la cuestión, porque, claro, en Roma, aprender un idioma, ir a la universidad cada día, darse a los estudios, pues era lo que a mí me iba. Y debo agradecerlo a los superiores de entonces, que me eligieron, pensaron en mí y seguramente creo que no se han equivocado. Casualmente, seguramente no había ninguno mejor para buscar vocaciones que yo, y se me indicó precisamente eso, reclutador vocacional. Entonces consistía en ir por los pueblos y pedir permiso al párroco y después pedir permiso también al maestro, y en la escuela pues dábamos una clase sobre lo que era la vocación. Realmente no quedan muchos, digamos, de esa época. Por ejemplo, hay alguno, por ejemplo, el padre Buigues, Bartolomé Buigues, aquí de la parte de Alicante, también algún otro de aquí de la parte de Guadalajara, que es donde también la recursábamos, pero la recolección ha sido más bien poca. Ya digo, porque no era ya la forma adecuada. En el año 1977, él ya lo presentamos desde la provincia, hablando con el padre general, que entonces era el padre Luis Cuesta, creo, pues, y ya le pasó el nombramiento para que sustituya. Primero yo le puse acompañante del padre Mariano, y después ya, desde Curia General, se le hizo el nombramiento de vicepostulador cuando el padre Mariano dejó ya ese cargo. Me dieron el cargo de vicepostulador. Entonces, el postulador es un padre capuchino, y es el ejercicio que yo realizo todavía aquí durante algún tiempo, y al mismo tiempo estaba encargado de los chicos, de básica, y entonces comienzo ya el trabajo. Agripino sí que es clave en ese sentido de trabajar bien la documentación. Cuando se llevó adelante la causa del padre fundador, pues también se intentaba llevar la causa de los mártires. En el año 36 sufrieron martirio unos 30 religiosos, de los cuales hay 23 beatificados, religiosos y religiosas, y una laica. Teníamos también una base que había estudiado ya el padre Mariano Ramo y también el padre Joaquín Guillén, y que habían conseguido ya pues alguna documentación. Pero esa fue la forma, o sea, el Consejo General, con un acuerdo, me introdujeron la causa, y a mí me pusieron como postulador general de la congregación, y así hemos ejercido. En cambio, la causa del padre Luis Amigo es vicepostulador, porque el postulador está en Roma. Para mí fue el que preparara bien la posición super virtutibus, de las virtudes heroicas de Luis Amigo, y él eso lo preparó muy bien. Tanto es así que el relator, que el padre Mocha me llegó a decir a mí que había hecho un trabajo pues muy sobresaliente, o sea que era un trabajo muy bien, y después vimos que sí, que así había sido, porque toda la documentación que él había recogido y todo pues mereció el summa cum laude, digamos así, de la Santa Sede, porque todos los que dieron su opinión fueron unánimes en declarar que
el Luis Amigó había vivido en grado heroico las virtudes cristianas, y después el decreto de venerable del Papa llega incluso a decir que es un gigante de la vida espiritual. Si algo admiro precisamente en el padre Agripino ha sido eso, en esa constancia, en ese interés, en ese dedicar su vida a la causa del padre Luis y después de las hermanas mártires. Agradecerle a Dios la presencia de él en la congregación, agradecerle su trabajo silencioso pero efectivo, agradecerle, a pesar de ser un poco seco, también su cercanía, porque como dicen que también tiene su corazoncito, es sensible, cercano, y me parece a mí pues que es una persona que uno puede contar para cualquier cosa con él. Por lo tanto me parece que es un don maravilloso para la congregación, y para nosotros en Roma también fue un don maravilloso. A mí me llama la atención esto de que no sé si quién me lo contó. Yo creo que fue él mismo o alguien que no sé bien, pero que siendo niño, antes de ir al seminario, ya una tía suya le ofreció chocolate y dice que no me gusta. Pero hombre, pero a todos los niños les gusta, pues a mí no. Vale, y basta. O sea, que Agripino es que mi figura hasta la sepultura, como todos y cada uno de nosotros, pero él a lo mejor un poquito más. Una de las misiones más queridas por mí es la capellanía de las Madres Carmelitas, que he ejercido con las hermanas en Serra, aquí Valencia. Pues ese trabajo ha sido impecable, digamos, como es él, como su figura y su porte y todo. Y luego ya hace por lo menos casi 40 años que el padre Agripino es oficialmente nuestro capellán. Agradecimiento a su persona, agradecimiento también a la congregación y también pues ya sabe él que siempre luchamos para que el padre Luis Amigó esté en los altares. Otras encomiendas que he tenido son, por ejemplo, la edición de la hoja informativa, que me ha permitido difundir la obra y vida de nuestro padre fundador. Yo normalmente la acogí con mucho cariño porque fue un testamento del padre Mariano Ramos. Solamente me dijo: lleva la hoja informativa adelante y el que te dé una limosna, tú contéstale agradeciéndosela. Y yo lo he hecho esto así, literalmente, durante 40 años. Yo siempre he valorado mucho la obra del padre Agripino al frente de la causa. Algunos han podido criticar en algún momento la hojita, desprestigiando, incluso queriendo desprestigiar en el mismo lenguaje lo que es llevar una publicación periódica con una fidelidad absoluta durante, pues ya cuántos años son, desde el 70 y pico hasta la actualidad, y no fallar nunca. Es más, yo cuando he tenido que trabajar la historia de la congregación, muchos de los datos los he podido recuperar gracias a la hoja informativa, actualmente boletín del padre Luis Amigó, dirigido desde que lo deja el padre Mariano, dirigido por el padre Agripino. Yo creo que eso no se ha valorado lo suficiente a nivel congregacional. Entre mis mejores recuerdos conservo el de los cursos amigonianos, cursos de 2 meses. Los primeros cursos les impartí en Colombia, también en Costa Rica y en Brasil, Argentina y Chile. Eran cursos a los religiosos y religiosas para difundir el espíritu de Luis Amigó. Pero los más importantes han sido los que llamamos cursos amigonianos, que se hicieron en España. Comenzamos haciéndolos en Pamplona y después ya se hicieron como cursos establecidos de más de un mes, y en el cual pues se explicaba por lo referente al padre fundador y demás en una de las semanas. Ese ha sido uno de los trabajos importantes míos y del que estoy más contento.
sobre todo de los primeros que se realizaron en Colombia, que asistieron pues cerca de 1 millar de religiosos y especialmente de religiosas. Un hobby es que me gusta coleccionar sellos de España y del Vaticano. Bueno, yo comienzo a recoleccionar sellos ya antes de entrar en Pamplona, concretamente porque venían sellos de los padres Paulis. Y entonces comencé yo a coleccionar sellos y cuando fui a Pamplona allí seguía. Entonces la colección que yo tengo es de sellos españoles desde que ingresé, el año 55, hasta hoy. Y también tengo la de sellos del Vaticano desde Pío XII, desde el año 39 hasta ahora. Bueno, la vena de escritor comienza aquí, precisamente en Godella, hacia el año 61. Concretamente, el primer artículo que yo escribí fue para la revista Esperanza y Cooperación, creo que es del año 61, sobre, digamos, Venecia. Ese es el primer artículo que yo escribí. Después había aquí un profesor, padre Tomás Roca, que era una persona optimista y también siempre decía, muy bien, sigue adelante. Y naturalmente después pues ya seguimos adelante. Hice otros artículos sobre concretamente estos escritores de los campos de Castilla, Machado, y parece que le entusiasmó y así seguí yo escribiendo algo. Pero vamos, nunca tuve yo conciencia de escritor hasta ya muy tarde, si es caso. Él ha hecho unos libros en los cuales nos ha dejado una reflexión. Yo los leo todos los que él ha hecho en eso, ¿no? Y uno dice, fíjate tú la precisión que tiene, que va tomando notas en todo momento y luego hace el libro. No se puede decir cuántos libros he escrito, porque hay libros que son escritos, otros que son recopilaciones, otros que son pues ediciones repetidas y demás. Yo creo que más o menos andará por una veintena de los escritos, aunque yo a la imprenta pues he llevado más de 35 publicaciones. Pero vamos, se puede indicar eso, porque claro, hay por ejemplo las Posiciones, que hay 5 o 6, esas no pones el nombre del autor, porque claro, es una obra que está hecha entre muchos. Pero por lo menos hay pues esa posición. La del padre fundador, la de Posibles de Milagros, tiene también las de los mártires y tiene de las hermanas. Creo que son 5 posiciones. Y por eso no se puede hacer un número, pues una docena y media o más. Yo creo que el libro principal es sobre todo la autobiografía, que es esta autobiografía, porque es el pensamiento más claro del padre fundador. Esta autobiografía se puede leer también, crítica como es esta, en las obras completas. Pero ya para gente que realmente es para entrar en un primer contacto con la figura y obra de Luis Amigó, yo creo que la mejor biografía es esta, concretamente. Para una lectura, es de lectura fácil, y digamos, uno entra en la vida y virtudes del fundador. Y también hay otra biografía que es más reducida, pero esta es más bien una biografía bastante poética, así que esta se lee muy bien. Aparte de estos libros, después tenemos otros que se refieren a los pensamientos de Luis Amigó. Hay pensamientos por parte, hay también otras que son, digamos, libro concretamente sobre el pensamiento, la espiritualidad de Luis Amigó, que viene en añadidura. Pero para uno que comienza sobre todo a entrar en contacto con Luis Amigó, esta es la mejor biografía para eso. Y es lo que yo recomiendo. Bien, tengo también otros libros, concretamente Valencia, Asís Amigoniano. Entonces se explica toda la espiritualidad, digamos, franciscana en estas regiones de Valencia desde el comienzo. Es una visita guiada a los lugares donde estuvo el padre fundador y demás. Es un libro también, digamos, eso de
una visita guiada, que así se titula. Y el otro de los libros que me has dicho son Leyendas y Consejas, pero este es, digamos, una cosa aparte. Son reflexiones que yo hago sobre hechos concretos y que pueden servir, siempre llevan al final, digamos, lo que yo llamo un microbio de, digamos, de bien, una conclusión, una especie de, digamos, de proverbio que para tener presente. Pero es un libro que no hace referencia en modo alguno a Luis Amigó o a su familia. La referencia de cualquier cosa que se refiera al padre fundador de las Hermanas Mártires es Agripino. Tanto libros de las hermanas cuando vienen, por ejemplo, a los encuentros de formación permanente que vienen de toda la congregación, siempre aparte de que visitamos la casa de Godella, el museo, cualquier cosa que necesitemos o que las hermanas pidan, el padre Agripino. Son medallas, son libros, son fotos, lo que queramos incondicionalmente. ¿A quién recurrimos? Al padre Agripino, que es nuestra referencia. Bien, yo desde luego como apoyo sobre todo el padre José Oltra Vidal. Siempre ha mostrado un gran apoyo y un gran interés por la causa del padre Luis Amigó. Y al mismo tiempo con el padre Juan Antonio Vives, con él editamos las obras completas. Después hemos trabajado juntos en otras ediciones, en otras publicaciones. Sí. Y entonces ellos dos son los que más me han ayudado directamente. Como hermano y como sacerdote, pues diríamos un religioso observante, como decían antes, ¿no? Y un religioso ejemplar, y un hermano bueno, y como él ahora ya ha llegado a la síntesis vital, dice que a lo que le manden. Siempre ha estado muy disponible, ¿eh? Yo que he podido ser testigo de eso, digo que él ha estado siempre disponible a la obediencia. Con el padre Agripino, por una experiencia, me parece a mí muy buena, excelente. Es una persona callada, pero una persona muy colaboradora, una persona muy buena para vivir en comunidad, una persona muy instruida, una persona que no le pone problema a nada. Y me parece pues que es un encanto de ser humano, ¿no? Y sobre todo muy estudioso. Y como le digo, es muy centrado en lo suyo, entonces con él ni se empieza ni se acaban los problemas. Me pareció una experiencia con él muy gratificante. Yo le digo a Agripino que no se canse, que siga, porque el otro día mismo teníamos una conversación los dos. Ahora los medios informativos digitales pues parece que quitan importancia a lo escrito, no solamente en esto, sino en libros, en periódicos, todo el mundo se lamenta de eso, ¿no? Sin embargo, yo le digo que no se canse, ¿eh? Que hay otros equipos que quieren hacer de otra forma, pues tenemos que ir actualizándonos, pero que siga como ha sido hasta ahora, entregado, silencioso, que la recompensa no viene de los que están al lado, sino del de arriba, y que merece la pena lo que está haciendo. Yo le doy las gracias a Agripino, porque es la referencia en la que nos apoyamos todos para mantener vivo el espíritu de nuestro Padre Luis y de las Hermanas Mártires. Cuán fugaz es la vida en su carrera, y cuán presto el ocaso se echa encima. Lento es el caminar del que camina, leve el esperar de quien no espera. Apenas deja el hombre una ribera y a la otra orilla se avecina. Árbol tendido y roto que se inclina, cual bieldo abandonado en limpia era. ¿Por qué resultas vida tan liviana? Era barrida ya de polvo y tamo, pregunta el sabio en su carrera. Porque es todo un Dios quien nos ama, la cruz es el señuelo y su reclamo, que Dios es amor y amor no espera. E incominciavo a volare nel cielo infinito. Pues el padre Agripino es una maravilla en el aspecto, primero como persona. Tiene una sencillez y te hace reír cuando le da la gana, porque él tiene en esas capacidades, tiene la milluna. La palabra, el nombre Agripino viene así, significa aquel que ha nacido pues estando concebido al revés, nace primero los pies que la cabeza.